Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y... Reflexionando sobre la actualidad nacional. Y hoy voy a tocar un tema que venimos hablando acá en el programa hace tiempo, lo venimos marcando como uno de los 6 o 7 puntos a necesariamente resolver, y yo quiero hacer una pequeña introducción antes de recibir a nuestro invitado de esta tarde, para ver si después él coincide o no con esta lectura que yo voy a hacer. En 1976, más precisamente el 24 de marzo, todos saben, llegó un golpe militar, un bando militar tomó el poder. Bueno, además de las atrocidades cometidas contra personas, la atrocidad que todavía seguimos pagando es las económicas, y fundamentalmente el inicio de una deuda eterna, y dije bien, eterna, quítele la X porque dejó de ser externa, ya es una deuda eterna, cuya bola nunca dejó de crecer, pese a algún relato de desendeudamiento. Jamás en ninguno de los gobiernos constitucionales surgidos posterior a 1983, la deuda eterna dejó de crecer. Esto fue la primera de las dos patas, a mi entender, de lo que tiene que ver con el plan de la neocolonialidad que asumió posterior a la caída del último gobierno constitucional peronista, ¿sí? Realmente peronista. Los demás fueron franquicias, o tipos que usaron la franquicia del PJ para llegar al poder. Y el otro punto clave son los conocidos Tratados de Madrid, que se firmaron, si no me equivoco, en 1990, con un Domingo Felipe Cavallo, que por entonces era canciller, todavía no había hecho el desastre económico como ministro de Economía, sí ya lo había empezado a hacer en el proceso militar. Y esos Tratados de Madrid son la llave que tuvieron las grandes potencias internacionales para dominarnos. Y sobre todo fue la rendición de Malvinas, la que no había firmado Mario Benjamín Menéndez, la que no se había animado quizás a firmar Mario Benjamín Menéndez, sí la firmaron Menem y Cavallo, además Menem cantando la marchita con ese agravante, ¿no? Esos Tratados de Madrid, posterior a ellos, vino todo el desastre posterior. El despoblamiento de los pueblos rurales, el cierre de los ferrocarriles con un ferrocidio criminal, la entrega de las empresas del Estado, el modelo de la soja, que hoy tiene casi 40 millones de hectáreas sojizadas en el país, con los desastres ambientales y a la salud que eso implica, el modelo extractivista, bueno, todo eso llegó después de los acuerdos o los Tratados de Madrid. Así que hoy quiero tratar el tema que para mí es vital para empezar a entender un poquito hacia dónde va la Argentina, a la que no la salva ni una pandemia, evidentemente, y que sigue su rumbo de colonialidad sin solución de continuidad. Y lo quiero compartir con Enrique Romero, este programa de esta tarde y estas reflexiones. Enrique, Juan Imperial te saluda, estamos en Acá no se rinde nadie por Radio 4 de Junio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. No sé si me estabas escuchando un poquito la introducción que hice para recibirte, a ver si la compartimos o no. Desde ya que sí. Bien. Acá no se rinde nadie. Qué paradoja, ¿eh? Hoy que estamos enfrentando a una Argentina totalmente rendida, pero de rodillas, ante un enemigo muy, pero muy chiquitito que los chicos se lo pueden esconder en el bolsillo, como decía la ex vicepresidenta que teníamos durante la gestión de Macri, no sé si te acordás de ella, sí. Porque eso parece que fue hace siglos ya, ¿no? Pero este enemigo tan chiquitito, tan chiquitito que nos tiene a todos de rodillas, nos tiene paralizados, completamente paralizados por el miedo. Porque acá lo que han hecho ha sido tirar una bomba de miedo. Y este miedo adormece también las capacidades intelectuales, adormece las capacidades de pensar con el cerebro propio. Entonces solamente pensamos con el cerebro que nos van insuflando desde los medios de comunicación masiva. Este fenómeno no es nuevo, ya nos tienen bien junados desde hace tiempo, y la Argentina hoy no es un Estado-nación soberano, desde ya que no, la Argentina no tiene soberanía, producto de esto que vos mencionabas. Los tratados de paz firmados con Inglaterra
en Madrid, en el año 91 exactamente, por Domingo Felipe Cavallo, canciller. Esa es la clave. El día que entendamos eso, vamos a entender toda nuestra realidad, pero ¿quién te cuenta esto? ¿Quién te lo explica? Son muy pocos. Mi maestro, quien me abrió la puerta y me abrió la mente en todo este fenómeno, fue el mismísimo don Julio González, secretario técnico de ese gobierno que vos recién mencionaste, que fue el último gobierno peronista. Totalmente. Porque todo lo demás fueron franquicias, hasta hoy día que tenemos un presidente Alborto, y que Alborto está muy bien dicho cuando uno se refiere a este presidente, por dos motivos. Porque al día 3 de su gestión, al día 3, ya presentó la carpeta de la agenda de aborto, que dio las instrucciones a Ginés González García para que ponga en activación el protocolo del aborto no punible. Eso por un lado. Y por otro lado, porque es un peronismo no nacido. Claro. A ver, prometían que la Argentina que se estaba gestando durante la campaña era una Argentina peronista. Esa Argentina nunca nació, evidentemente la abortaron en el camino. Claro. Entonces, bueno, este presidente representa eso, el presidente Alborto. Un aborto de una Argentina peronista que nunca fue, y un aborto de agenda de despoblación global impuesta por los grandes poderes mundiales que hoy tienen cara, nombre y apellido, en este caso puntual lo que es aborto, George Soros. Totalmente. Acá ya te empiezan a mandar saludos desde el Trébol, en Santa Fe. Diego Salce, abrazo aquí, que dice, bueno, la gente ya se va sumando a la audiencia y te va saludando. Quiero, Quique, quiero que puntualicemos, y para que la gente lo entienda bien, porque es el mal de todos los males, esos tratados de Madrid, o tratados de paz que se firmaron en Madrid, o lo firmó lo firmó Domingo Felipe Cavallo y Carlos Menem. Sí. Quiero que les expliques puntualmente qué son, porque también esta agenda de aborto se desprende de esos acuerdos, ¿no? O sea, todo esto es no puntualmente esta agenda del aborto, pero sí esta genuflexión ante el poder mundial desde ya. Exacto. Pero ¿qué edad tenés, Juan? 43. Bueno, 43, sos un poco más chico que yo. Yo soy de la generación de Malvinas. Mi clase era la que seguía para ir a las islas si no se decretaba el cese del fuego en junio del año 82. Yo en diciembre del año 82 fui incorporado a la Fuerza Aérea. La cuestión es que todos, cuando vimos la rendición del general Menéndez en las islas, nos agarramos un cagazo bárbaro, pensando que al otro día, en el mástil de la Casa de Gobierno, iban a arriar la bandera argentina e izar una bandera inglesa. Eso nunca sucedió. Entonces nuestra memoria anestesiada inmediatamente olvidó el mal episodio de las Islas Malvinas y seguimos adelante haciendo de cuenta que acá no pasó nada. Y en realidad sí pasó, porque el estilo neocolonial británico se basa en una máxima de trades, no countries. O sea, los mercados es lo que quieren, no los países. Eso ya lo vinieron ensayando muy bien en la India, lo vinieron ensayando muy bien en China a través de Hong Kong. Ya lo tenían muy aceitado el mecanismo. ¿Por qué? Porque una ocupación militar de un país a la corona le costaba muy caro. Era mucho más barato mantener la misma ocupación a través de los cipayos, o sea, los locales que están dispuestos a venderse, como decir Irigoyen, no le temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar, sino más bien a los de adentro que nos quieren vender. Bueno, esos de adentro que nos quieren vender están presentes en todos los países. Los ingleses conocen muy bien eso. En nuestra historia podemos decir que fueron los que firmaron allá en las invasiones inglesas el acta del capitán Gillespie,
en la cual juraban lealtad a la corona británica y a cambio iban a recibir protección de la corona para ellos y para toda su descendencia in eternum. Claro. Esa gente que firmó esa acta de ese capitán Gillespie son las 1000 familias hoy de las que tanto habla Guillermo Moreno. Son los descendientes de ellos. Todos son apellidos de calles, la guía Filcar, obviamente, ¿no? Allá no existe más la guía Filcar, el Google Maps, digámoslo así en los términos actuales. Sí. Pero la Argentina fue vendida y entregada como producto de esta guerra de las Malvinas. Antes de la firma del tratado, para eso fue necesaria una ley que la sacó Menem apenas asumió, en diciembre del año 89, que se llamó Ley de Reforma del Estado. Cuando se anunció esa ley, por ahí vos ya sí te acordás, porque ya tendrías edad como para acordarte, claro, el ministro de infraestructura era Dromi, claro, exactamente, y él en su discurso tuvo el fallido que dijo: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Exacto. Eso dijo. Y ahí se abrió la puerta para que todas las empresas del Estado, que eran los activos que los ingleses querían controlar, para tener el control sobre nuestro flujo sanguíneo, que es la sangre vital que mantiene funcionando a nuestro aparato productivo y a nuestra sociedad, pasará bajo el control de ellos, algo que anteriormente estaba en manos del Estado. Obviamente que no fueron lavando la cabeza a lo largo de los años previos con personajes como el nefasto Bernardo Neustadt, exacto, que ojalá el mismísimo Satanás lo tenga sentado a su derecha, mientras le pincha un huevo, porque acuérdense también que sí, la famosa tapa de la revista Gente en Punta del Este, donde a Bernardo Neustadt se le asomaba un huevo por el costado, sí, a esos personajes que apareció un Bernardo Neustadt desarmando un teléfono y mostrando a cámara el interior del teléfono, diciendo: quiero que me digan dónde está la soberanía acá. Sí. Bueno, ¿dónde está la soberanía de YPF? ¿Dónde está la soberanía del gas? ¿Dónde está la soberanía de lo que era Segva, que hoy son las Edenor y Edesur? Claro. ¿Dónde está la soberanía de todo eso? Preguntaba. Y los globoludos de aquel entonces, que eran los seguidores de Raúl Alfonsín o de Álvaro Alcegaray, aplaudían como focas, obviamente, a ese concepto. ¿Por qué? Porque previamente habían hecho un vaciamiento de esas empresas y al estar vaciadas esas empresas prestaban un mal servicio, obvio. Ese vaciamiento de esas empresas, te estoy hablando de lo que era la luz, el gas, el teléfono, las rutas, todo eso, ese vaciamiento fue producto de lo que sucedió durante la era de Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía de Videla, claro, que tomaba préstamos en el exterior a nombre de YPF, por ejemplo, para hacer explotación petrolera, y esos dólares, en lugar de ir a ese destino, iban directamente al Banco Central para alimentar la bicicleta financiera y luego se fugaban por parte de los mismos funcionarios amigos de Martínez de Hoz. Vos sabés, Quique, que yo lo que planteo acá siempre es esto, ¿no? Porque venimos haciendo mucho hincapié, Quique, que Enrique Romero, le decimos cariñosamente Quique, le decimos a la gente que está escuchando y que recién se suma a la charla, acá nosotros siempre planteamos esto: a partir de esos tratados, lo que se ha vuelto como una bola interminable es un modelo de despojo total. O sea, nosotros vemos que con el modelo de la soja y del extractivismo, la familia rural fue expulsándose lentamente y se hacinaron en ciudades y en conurbanos. Hoy esas urbanizaciones de las villas, que son los mismos que hace 20 años salían con ese discurso tonto y hoy estamos pagando las consecuencias de la urbanización de las villas, digamos, todo ese modelo de expulsión de la familia rural y de hacinamiento. De la familia del trabajador rural. Exactamente. Porque por otro lado está la familia de la sociedad rural, que descorchan champán todos los días porque sí, son los grandes beneficiarios de este modelo, son casualmente los descendientes de aquel que firmó
como el acta de Gillespie, como por ejemplo, quien estaba a cargo de la aduana en aquel entonces, el ilustre caballero, el ilustre ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, don José Alfredo Martínez de Hoz, Sí. y no por nada en la rural hoy existe un pabellón Martínez de Hoz. Sí, totalmente. Digamos que hoy están bastante atrás de los Elstein, de los Grobocopatel, de los Mindlin, de los Sigman, que son grandes terratenientes, mucho más grandes, incluso creo que los han superado lo que fueron ellos en algún momento. Pero digo, esos acuerdos de Madrid fueron esa bisagra. Esa firma, esa rendición incondicional fue una bisagra para que hoy incluso estemos de rodillas en esos puntos muy puntuales, Enrique. No sé si coincide conmigo. Totalmente. En esos acuerdos, punto uno, vamos Sí. a ir detallando los puntos Bien, de esos acuerdos. dale. Y esto también me lo enseñó mi maestro, don Julio González, en este sentido. Todos los tratados internacionales, a ver, las relaciones internacionales se rigen no de acuerdo a las simpatías o los amiguismos de sus presidentes, sino en base a los tratados. Los tratados, absolutamente todos, tienen texto y firma. Entonces, quien redacta el texto y quien imprime la firma es absolutamente responsable por la consecuencia que haya traído ese tratado. A esto, ya que estamos hablando de los tratados de Madrid, se rastrea muy bien el texto y la firma. Domingo Felipe Cavallo y Carlos Saúl Menem. Clarísimo, dos personajes que todavía están vivos y se ríen de nosotros. Totalmente. Todavía. Bueno, el texto del tratado, como te venía contando, previamente fue necesaria como condición para llegar al tratado esta ley de reforma del Estado de fines del 89 que Dromi anunció, diciendo nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esta ley abría la puerta a las privatizaciones. Antes YPF no se podría haber privatizado ni Entel, ni Segva, ni Gas del Estado, ni Vialidad Nacional, hasta que llegó esa ley y ahí se abrió la puerta para que esas empresas estatales pudieran pasar a manos privadas. Con el Tratado de Madrid se puso una cláusula que establecía que en las inversiones argentinas siempre iban a tener prioridad las empresas británicas. Claro. Y la realidad fue que no hubo empresas británicas, que se llevaron las privatizaciones. No las hubo, porque YPF se la llevó Repsol, una empresa española. Los teléfonos se la llevaron Telefónica y Telecom, una empresa española y otra empresa de capitales italianos. Aerolíneas se la llevó Iberia, una empresa española. Pero después hurgando, quien se pone a hurgar, se da cuenta que España en ese tratado actuó de testaferro por cuenta y orden del Reino Unido de la Gran Bretaña. Claro. No por algo los Borbones son primos de la casa Windsor. Claro. Y todas las empresas que aparecían eran cascarones de empresas británicas, como por ejemplo Repsol, que fue una empresa que se formó ad hoc unos meses antes de que saliera la privatización de YPF, en la cual la mayoría del paquete accionario estaba en manos de la British Petroleum, que es la mismísima corona británica. Iberia, nadie sospecharía hasta que hace no pocos años, no muchos años, era 5 o 6 años atrás recién, se blanqueó que Iberia es propiedad de la British Airways. Y en esto todo así, ¿no? Entonces todo pasó a manos británicas, a control británico, y hoy los argentinos sufrimos lo que son, durante gobiernos populistas, si te gusta ese término que a mí no me gusta, más bien pongámosle nombre y apellido, kirchneristas. Sí. Las tarifas son sociales, entonces
el servicio se ve resentido en su calidad, y después cuando vienen gobiernos de corte neoliberal, como el que fue el de la Rúa, o después cuando fue el de Macri, se reajustan en sus tarifas y salen hechos. Y esto es pendular, y ya conocen ellos el ciclo, los mecanismos, todo. Nos tienen más junados que nuestra propia madre, los ingleses. Así, esa es la realidad. ¿Y esto por qué? Y porque los argentinos siempre tuvimos esta tilinguería que Jauretche describió muy bien en su libro El mediopelo argentino, de defender un modelo que no nos pertenece, por más que toda la tierra que poseyamos sea la tierra de la maceta que tenemos en el balcón. Y bueno, el argentino, el tilingo clase media, el medio pelo, tiende a defender ese modelo, y lo defiende a capa y espada. ¿A cambio de qué? A cambio de migajas. Hoy defienden un modelo a cambio de seguir bajo arresto domiciliario. Este mismo tilingo es el que defiende esta cuarentena porque está totalmente paralizado por el miedo. No tiene la capacidad de razonar lo que está sucediendo con esta enfermedad, que no es una pandemia, esto es una falsa pandemia. Con esto no quiero decir que la enfermedad no existe, la enfermedad sí existe. Los coronavirus siempre existieron, antes los llamábamos gripe, ahora lo llamamos nuevo coronavirus, COVID-19, nuevo, ¿no? Pero es lo mismo de siempre, es lo mismo. Totalmente. Y los argentinos estamos hoy paralizados por el miedo, sin capacidad de razonar lo que tenemos frente a nuestra nariz, y con esto han pegado la estocada final. Porque antes nos esclavizaron a través de el uso de los servicios pagando tarifas abusivas, el abuso de impuestos, siempre increyendo bajo la única excusa de que hay que recaudar más para pagar los servicios de la deuda externa, y hoy por hoy ya la estocada final, disciplinarnos como a los esclavos a través del miedo. Quique, ¿cuál de esos otros puntos de aquellos tratados de Madrid cree que son importantes para que la gente los conozca en cuanto a esa...? Son básicamente dos. Sí. Uno, la prioridad para las privatizaciones a cargo de empresas británicas o quienes ellos designen como testaferros. Te repito el caso. Sí. En la privatización de aerolíneas argentinas competían American Airlines y competía Iberia. Compará la calidad de la prestación de una aerolínea frente a la otra, y así todo la que ganó fue Iberia. Totalmente. O en otro caso, en lo que eran telecomunicaciones, competía uno de los líderes mundiales de aquel entonces, que era la AT&T, contra Telefónica de España, y ganó Telefónica de España. Bueno, está claro eso. El otro punto fundamental es que las Fuerzas Armadas argentinas quedan supeditadas a las órdenes de las Fuerzas Armadas británicas. Y esto es un hecho. El caso del hundimiento del Ara San Juan dejó en evidencia que esto era así. ¿Por qué? Porque para cualquier movimiento de tropas más allá del paralelo 40, sean tropas terrestres, aéreas o marítimas, hay que pedirle permiso a los ingleses con 48 horas de antelación. Claro. Claro. El gran debate, y que todavía no lo terminamos de conocer, es si los movimientos del submarino Ara San Juan contaron con ese aviso y con esa autorización británica. Totalmente. Ese punto está dentro de lo que es el secreto de sumario de la jueza de Caleta Olivia, la jueza Yáñez. Llamativamente. Entonces, y así todo, por ejemplo, ¿por qué crees que al sur de Paralelo 40 no hay radares en la Argentina? No hay radarización, salvo el radar de alcance mínimo de las cabeceras de los aeropuertos de las grandes ciudades, salvo eso. ¿Por qué? Porque no quieren una Patagonia radarizada. Y la quieren despoblada. Sí permitieron, luego de mucha gestión y de pedir permiso más o menos de rodillas, poder radarizar
el noroeste bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Pero el sur patagónico, no hay narcotráfico en el sur patagónico, y tampoco hay radares. Claro. Tampoco. Y tampoco... Entonces nunca vamos a saber lo que están haciendo los ingleses en ese portaaviones gigante, fijo, militar, nuclear, que hay hoy en las Islas Malvinas. Totalmente. Nunca vamos a saber qué pasa ahí adentro. Enrique, te quiero preguntar, y no quiero abusar de tu tiempo, porque me dijiste que después de esta hora tenías que hacer... ¿por qué ningún gobierno los derogó, los acuerdos de Madrid? Yo la conozco la respuesta, pero quiero que la des vos. Porque cualquier gobierno, para llegar al gobierno, previamente tiene que tener la venia de su graciosa reptiliana majestad. Totalmente. Creo que me diste la respuesta bien contundente. Enrique, queríamos charlar un poquito con vos de estos acuerdos, de estos tratados de Madrid, que para mí son la llave de todos los grandes males que nombraba al inicio del programa, y te lo agradezco muchísimo. Un abrazo grande. Gracias a vos, Juan, y estoy a tus órdenes. Lo mejor para vos, Muchas gracias. Un abrazo. Ahí está Enrique Romero, charlando con nosotros acerca de los tratados de Madrid, sí, que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo y que vamos a continuar profundizando en esta cuestión, porque es vital, es para entender el modelo de la soja, el modelo extractivista, el modelo de despoblación de la Argentina, es parte de todo esto.